Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén y amén. Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Puedes tomar asiento. La parábola de los dos deudores. Esta parábola es una parábola tremenda, porque es una parábola en la cual nos muestra cómo es el reino de los cielos referente al perdón. Las parábolas nosotros las comprendemos que son parábolas por la forma en que el Señor las empezaba. Como esta, que es clara la forma, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a, es una parábola. Pero nos está diciendo que esta historia que Él va a contar, que es una parábola, sucede, nos está mostrando en esta parábola, en esta historia, cómo sucede en el reino de los cielos el perdón. ¿Hay alguien acá? O sea, usted leer esta parábola, el Señor, ¿qué está diciendo en ese versículo que acabamos de leer? Léalo ahí, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, nos está mostrando algo del cielo, nos está mostrando algo del reino. ¿Y es semejante a qué? Entonces comienza uno a entender la parábola de que está mostrándonos algo del cielo. Entonces dice que es semejante a un rey. ¿Y ese rey qué quiso hacer? Cuentas con sus ¿qué? Por favor, ¿con qué? Con sus siervos. En esta parábola está hablándole a los siervos de Dios. ¿Lo está leyendo? ¿Quién es ese rey? El Dios de los cielos, es Dios. ¿Y va a hacer cuenta a quién? A sus siervos. Todos vamos a comparecer delante del Señor, pero cuando nosotros le hemos creído a Yeshua, ahora somos hijos y somos sus siervos. El Señor nos muestra en esta parábola que va a pasar revista. ¿En qué? En el perdón. Póngale atención a esto. Dice que en el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y comenzando a hacer cuentas. ¿Usted sabe que el Señor ya está haciendo cuentas? Él está haciendo cuentas de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hablamos. Ahí está. Y el único que nos puede saldar las cuentas en rojo es Yeshua. Que realmente el balance de nuestra vida no tiene muchos activos, tiene mucho saldo en rojo. Y ese saldo en rojo lo cubre Yeshua con su sacrificio y con su sangre. Pero el Señor le va a hacer cuentas y nos va a pasar a nosotros. Y dice que le presentaron a un siervo de él que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Sabe a cuánto corresponden 10,000 talentos? A 160 años de trabajo. O sea, para que este hombre pagara la cuenta, tenía que decirle al rey: ¿sabe qué? Yo le voy a pagar durante 160 años y usted no me pague nada, usted me debita sin pagarme nada. O sea, como quien dice, no podía pagar la deuda. Y así es nuestra vida. Nosotros ante Dios no podemos pagar la deuda. El único que pagó nuestra deuda se llama Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Amén. 160 años de trabajo tenía que darle para pagarle. O sea, una deuda imposible de pagar. Pero fíjate, uno se engaña, ¿no? El ser humano se engaña. En el versículo 25 dice: a este, o sea, a ese siervo,
como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué dijo en el versículo 23? Es semejante al reino de los cielos. Es decir, que Dios en su justicia al hombre le dice: tú tienes que pagar el pecado, tú tienes que pagar lo que hiciste mal, tú lo tienes que pagar. Y como nosotros no podíamos pagar, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a Yeshua, para que pagara por nosotros. Amén. Entonces, ¿pero qué está diciendo el rey? Me tiene que pagar. Me tiene que pagar. Yo le digo, Dios es un Dios justo. Pero el versículo 26 viene el engaño. El engaño, uno quiere engañarse. Uno quiere engañarse. ¿Y qué dijo en el versículo 26 este siervo? Postrado le suplicaba. ¿Cuál fue la primera actitud de este siervo? Ponerse de rodillas. Y le suplicaba. Mira que a veces nosotros, y acá este hombre no es mentiroso en este acto. Él está siendo sincero. Wow, aquí viene algo tremendo. Él está siendo sincero, pero esa sinceridad, aunque valga la redundancia, aunque esa sinceridad es sincera, aunque esa actitud es sincera, hermano, no es cierta. Muchas veces nosotros debemos algo, no sé si le ha pasado, o a una persona cualquiera le ha pasado y dice: mire, yo sé que a usted le debo 10 millones de pesos, se los tengo que pagar. Entonces la persona está: págueme, yo se los voy a pagar, deme una semana más, en una semana se los pago. Él está siendo sincero, esa persona está siendo sincera, esa persona quiere pagarle dentro de una semana. Pero ¿qué le dice la verdad absoluta dentro de una semana? No hubo la plata. Él no quiso mentir. En su intención y en su sinceridad quiere pagarle, pero cuando llega la semana se da cuenta que no pudo. Y a veces nosotros cometemos ese error cuando tenemos deudas. Le pedimos a la persona un plazo, un lapso más allí de espera, sabiendo, o sea, sinceramente nuestro corazón quiere, pero dentro por allá de nosotros sabemos que va a ser muy difícil. Por eso uno, por ejemplo, y hago un paréntesis, uno tiene que hablarle claramente: mira, hermano, hermana, yo sé que te debo esto, yo te lo quiero pagar. Y usted saca cuentas, usted suma, resta, divide, todo lo que tiene que hacer. Y usted dice: bueno, yo sé que no me prestaste esa plata de a pedacitos, pero yo tengo toda la intención de pagarte. Y la única manera en que te puedo pagar es de a tanto mensual o semanal. Esa ya sería la verdad. Y pasa con la salvación. Con la salvación a veces nosotros somos sinceros de que tenemos salvación, pero no somos bíblicos. En nuestro corazón decimos somos salvos, pero realmente no conocemos todo el plan de salvación como es. Y se nos olvida dentro de ese plan de santificación. Llegamos hasta la justificación, pero no dejamos obrar al Espíritu Santo para santificación. Nos gusta pensar que el Señor pagó la deuda, pero no nos gusta pensar en una vida nueva. Entonces este hombre, ¿qué dijo? Se postró. Diga, ¿se postró? ¿Está bien? Claro. ¿Y qué le dijo? Señor, ten paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quería pagar? Sí. ¿Podía? Tenía que trabajar 160 años. Versículo 27. Ahí mire Dios. El Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia. O sea que si vio que fue genuino lo que él dijo, fue sincero. ¿Sí se da cuenta? Tanto que movió al Señor ¿a qué? A misericordia. Y la misericordia de este rey fue tan grande que le dice: mira, yo sé que tú no me puedes pagar la deuda, pero veo tu corazón, veo que te postraste, veo tu intención. Así hace con nosotros los pecadores. Nosotros ya no podemos pagar todo lo que hicimos, pero nos sentamos, nos llegamos a la presencia del Señor, le oramos y Él se mueve a misericordia y por medio de Yeshua nos perdona. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo esta parábola? Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice: por misericordia, por gracia.
te voy a perdonar toda la deuda. Te la voy a perdonar. ¿Acaso el Señor no hizo así con nosotros? Así hizo el Señor, exactico. Te perdono la deuda. Esa se llama justificación. Cuando caemos, hermano, en las manos del Señor y nos lava con su sangre, nos justifica y nos da esa justificación imputada. La justificación imputada es que nos quita todo lo que nos declaraba culpables y ahora, sin merecerlo, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Ante Dios aparecemos como si no hubiéramos pecado. Llama la justicia imputada del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces le dice, por misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Dios a ti te liberó y te perdonó la deuda. Te perdonó tus pecados por medio de Yeshua. Amén. Pero mire este creyente. Se le acabó la humildad. Se le acabó la sencillez. Se le acabó el dolor. Se le acabó el arrepentimiento apenas salió. Y así hay mucho creyente. Yo ya soy salvo. Yo ya estoy libre. Yo ya me voy para el cielo. Y sale a juzgar al borracho, al adúltero, al fornicario, al hermano que peca en la iglesia, porque ya se siente en el curubito. Ya se siente más grande, se siente más alto. Se le olvidó que le perdonaron. Entonces véalo en el 28. Entonces sale este hombre, dice, pero saliendo aquel siervo, ojalá ese no sea ninguno acá, halló a uno de sus consiervos, o sea, a otro siervo del rey. Encontró a otro hermano de la iglesia. Encontró al servidor, encontró al pastor, al mismo pastor, encontró a otro. Y ¿sabe cuánto le debía? Tan solo 100 denarios. Ni siquiera mucho menos, muchísimo, como dice el chavo. Muchísimo menos. Nada. Y apenas lo vio, acaban de perdonar a la deuda y apenas lo ve, ¿qué dice? Le ahogaba. Cogió y lo comenzó a presionar. Págame lo que me debes. Bueno, al hermano, es que usted es un fornicario y yo ya no. Usted es un mentiroso. Y se le olvida de dónde te sacó el Señor. Se te olvida quién fuiste. Se te olvida la deuda que te pagó Dios. No permitas que a ti se te olvide la deuda que Dios a ti te perdonó. No lo permitas jamás. Nunca se te olvide la deuda que Dios a ti te perdonó. Eso es importantísimo para tú poder aplicar lo que te va a enseñar el Señor en esta noche. Y le comenzó a ahogar y lo comenzó a presionar. Y le dijo, págame lo que me debes. Qué bueno para cobrar, ¿cierto? Pero qué malo para pagar. Tanto que le tocó a otro pagar la deuda. ¿Qué hizo el consiervo? Versículo 29. Diga, hizo exactamente que el otro. Mire lo que hizo. Versículo 29. ¿Qué le dijo? Postrándose. ¿Qué había dicho el otro? ¿Qué le dijo el otro al Señor? Ten paciencia. ¿Qué le está diciendo este? Nosotros sí somos buenos para decirle al Señor, Señor, tenme paciencia. Señor, perdóname. Señor, dame otra oportunidad. ¿Lo está entendiendo? Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Dame otro momento. Pero cuando te ofenden a ti, ya no más. Hasta acá fue. Usted no me la vuelve a hacer. Pero perdóneme, ¿cuántas veces más tengo que perdonarle? ¿Cuántas veces le perdonó el Señor? ¿Por qué se nos olvida eso? Este le está hablando igual, le está diciendo, yo te lo voy a pagar. Léalo ahí, tenme paciencia. Le rogaba a sus pies diciendo, ten paciencia conmigo. Él fue la misma palabra, ¿sí te das cuenta?
yo te lo pagaré todo. Lo mismo que le dijo a Dios, lo mismo que tú le dijiste a Dios, hay mucha gente que te lo está diciendo a ti: perdóname. Mas él no quiso. Uy, ese hombre, ¿qué pasó? Duro. Se le olvidó que había sido un deudor, pero de los graves. Ese hombre le debía, como le pasa a veces a uno, hasta el CISBEN. ¿De verdad? De verle ya al CISBEN ya está uno en la tremenda, hermano. ¿Sí o no? A él se le olvidó todo. No permitas que a ti se te olvide eso. El Señor te perdonó. Y cogió, ¿y qué hizo? Lo echó a la cárcel. ¿Y a él qué le perdonaron? La cárcel. A él se la perdonaron, ¿cierto? Pero él sí cogió al otro y lo echó a la cárcel. ¿Hasta qué? Pagase la deuda. Oiga, pero no falta el que ve, ¿cierto? Versículo 31, viendo sus consiervos. ¿Sabes? Hay alguien que te está viendo y es el mismo Dios. Está el Espíritu Santo. Y los ojos de Dios recorren toda la tierra. Los ángeles de Dios, los hijos de Dios recorren toda la tierra. Yo quiero decirte que cuando tú estás en algún lado, los ángeles de Dios están ahí. El Espíritu Santo está ahí. Y los ángeles que van y le rinden cuenta al Señor, llegaron a su rey. Ya llegaron los ángeles, llegaron los consiervos. Llegaron donde el rey, llegaron donde Dios. Y los hijos de Dios se presentan. Yo no sé si usted sabe que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se presentan a Dios y le rinden las cuentas de todo lo que está pasando en la tierra. No porque Dios no lo vea, sino que ese es el trabajo de los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué? Dijeron: no, esto no puede ser, qué tristeza. Este hombre le perdonaron todo y mire esto. ¿Y sabe qué? Fueron y se lo refirieron a su señor. Todo lo que había pasado, para el Señor nada es oculto. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo se volvió? Qué tremendo, que de misericordia que tuvo, ahora el Señor le está diciendo malvado. Siervo malvado. ¿Qué dijo en el versículo 23? Vamos a leerlo de nuevo, por favor, porque es importante. Por favor, escuche. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. El cielo de los reinos es semejante. O sea, esto pasa en el reino de los cielos. Esto pasa en la vida espiritual. Es real. El Señor le va a decir a alguno que hace como este siervo, le va a decir: tú eres un malvado. Yo te perdoné toda tu deuda porque me rogaste. Yo te perdoné ese día que tú llegaste a esa iglesia tan mal. Yo te perdoné y te di vida nueva, te di oportunidad. Ese día que ibas en la calle y me clamaste y yo te perdoné. Donde haya conocido al Señor, es decir: yo te perdoné todo porque me rogaste. Wow. Versículo 33 le dice: ¿no debías tú también? ¿Qué debemos tener nosotros también? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras deudas, así como también yo perdono al que me ofende. ¿Cómo podemos tener una vida cristiana tranquila? ¿Cómo pretendemos que Dios oiga nuestras oraciones, siendo que Dios nos perdonó y nosotros no perdonamos? Resentidos. A su nombre. ¿No debiste tú también haber perdonado, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, ¿cómo se puso el Señor? Yo le hago una pregunta: ¿será que Dios se enoja? A la gente no le gusta pensar que Dios se enoja. Dios tiene ira, enojo, pero es santo y es justo y sigue siendo amoroso y sigue siendo Padre y sigue siendo Dios. Pero Dios sí se enoja.
¿Y sabe qué enoja a Dios? Vea, usted comienza a resaltar. Cada vez que lea la Biblia y vea a Dios enojado. Y acá puede resaltar: Dios se enoja con aquel siervo, con aquella sierva que no perdona. Se enoja, y no poco, mucho. Y algo grave que sucede en esto, mire lo que sigue. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? No se le olvide eso. Si Dios tuvo misericordia de mí, yo debo tener misericordia con los demás. Si Dios a mí me perdonó, yo te perdono. Como Dios a mí me restauró, yo te restauro. Esa es la vida cristiana. Ya, la falta de perdón trae ruina. Ruina espiritual, trae enfermedades, trae raíz de amargura, trae una cantidad de cosas terribles. Una persona que no perdona comienza a quedarse sola. Una persona llena de ira, llena de rabia, llena de enojo, cuando se da cuenta está solo, sola. Porque la amargura que sale del perdón comienza a brotar en la persona, se nota. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase. Wow, ¿hasta que qué? ¿Qué dijo el versículo 23? Es semejante a esto. Es decir, que cuando yo no he perdonado, el Señor me comienza a hacer ¿qué? Efectiva mi deuda. ¿Lo está entendiendo? Esto es gravísimo. Que el Señor comience a hacer efectiva la deuda. La deuda la había perdonado. ¿Y quién se la hizo efectiva otra vez? Dios mismo. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? Por culpa de la persona misma. Y no te perdono hasta que me pagues la deuda, imagínate. Y no le alcanzó la vida. A nosotros no nos alcanza la vida para pagar todo lo que debemos. ¿A cuántas personas dañamos? Defraudamos. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas fornicaciones, borracheras? ¿Cuántas cosas hicimos? Pero ahora cogemos al primero que pase al lado y lo ahorcamos. Así también, ve el versículo 35, entonces, ahí vamos acabando, coincide con el versículo 23. Ya que no es porque yo, ay, cómo cuadra la palabra el pastor para asustarme. No. Versículo 35, así también, ¿cómo? Así también mi Padre, ¿a quién se está refiriendo Yeshua? A Yahweh, al Señor. Así también mi Padre Celestial, wow, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará Dios, como la parábola que nos muestra que en el reino es así. Si tú tienes algo contra alguien, ya perdona. No puedo. Entonces mi Padre Celestial tampoco puede. Es que no puedo perdonarlo, no puedo perdonarla, no se lo merece. Tú tampoco entonces, porque a mi Padre tampoco. ¿Se está viendo la correlación total? Y si usted abre Mateo 6, vea Mateo 6. Versículo 12. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua mismo. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué dice?
O sea, tú cuando, ¿qué cosa tienes esa parte del Padre Nuestro? Señor, perdóname, escucha esto, en oración diciéndole tú, Señor, perdóname mis pecados, Señor, perdóname mis faltas, así como yo también he perdonado. O sea, si tú no has perdonado, ¿qué estás diciéndole a Dios? Una mentira. Estás diciendo, perdóname porque yo he perdonado. El Señor te dice, no has perdonado, ¿cómo te perdono? O sea que para Dios es un pecado muy, 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 muy grave la falta de perdón. Es un pecado gravísimo. Porque ¿en qué consiste nuestra salvación? ¿En el perdón? ¿O no? ¿En el perdón? En eso consiste la salvación, en el perdón. Entonces nuestra vida tiene que estar cifrada en Cristo, y lo que tiene que haber en nosotros es el amor del Señor. ¿Y cómo se lo demuestro a la gente? Haciéndole bien al que me hace bien, amando al que me ama, bendiciendo al que me bendice. Así hacen también los malos, dijo el Señor Jesucristo. Bendice al que te maldice, ama a tu enemigo. Si un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado y ponte al día con él. Y yo me pongo a pensar, cuando la persona tiene falta de perdón, ¿hasta dónde llegarán las oraciones? ¿Hasta dónde? Señor, y más encima pidiéndole perdón, ¿no? Perdóname. Es que piénsalo, o sea, comienza uno a sentirse mal, no está sintiendo como que la palabra lo coge uno. Señor, perdóname, Señor, yo sé que hice mal, yo soy tu hijo y tú me perdonas en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a perdonar? Ya 5 años, 10 años con el rencor. Le quitaste el saludo a esa persona en la empresa, en la iglesia, en la familia. Oremos, hermano, para que Dios verdaderamente ponga en nosotros un corazón de amor y de perdón, porque el reino de los cielos es semejante a esa parábola. Y si usted mira, la parábola termina muy fuerte. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos enseñas. Y ahí donde estás, hermano, si tienes a alguien en tu corazón a quien perdonar, ponlo en la oración. Si tienes la oportunidad prontamente de acercarte a esa persona y pedirle perdón, pídale perdón y perdónelo. Perdone a la persona. El reino de los cielos es semejante a... Así también mi Padre perdona mis ofensas como yo perdono. No deje que una rabia, un rencor le dañe su relación con Dios, sus oraciones. Dale, Señor, gracias por tu palabra. Comience a orar, hermano, por su vida. Señor, perdóname cuando he sido duro, cuando he ahogado a otro, Señor, cuando tú me perdonaste tanto, Señor. Es que ni siquiera, Señor, tengo conciencia clara de cuántos pecados me has perdonado, Señor. Sé que son muchos, muchos, incontables. Hasta con el más mínimo pensamiento, Señor, te ofendí, con mis acciones, mis palabras, y tú, Señor, por misericordia me perdonaste. Cuando me acerqué, tu misericordia me alcanzó, Señor. Y así como tú me perdonas, hoy perdono. Hoy quiero perdonar. Hoy quiero sanar, Señor, mi corazón. Señor, y si en un futuro alguien me hace daño, me hiere, Señor, que pueda perdonar, que tu amor esté por encima de mi rabia. Dile, Señor, que tu amor esté por encima de mi dolor.
Que tu amor esté por encima de mi orgullo, de mi vanagloria. Que tu amor esté por encima de mis lágrimas. Y que yo pueda perdonar. Porque tu amor estuvo por encima de mis pecados, llevando el precio de mi pecado en la cruz, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos hablas, porque quieres una iglesia, Señor, limpia, quieres, Señor, una congregación libre de la atadura del rencor, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Bendice y multiplica en sus oraciones, en sus bendiciones, Señor, a este pueblo, nuestras vidas. Salimos de este lugar sabiendo que tú nos bendices y que este gozo, Señor, nadie nos lo puede quitar, como lo cantamos hace un rato, Señor, porque este gozo nos lo das tú. Y hoy reconocemos una vez más que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, que pagaste el precio del pecado en la cruz, que moriste por nosotros, que resucitaste y que te encuentras a la diestra de Dios Padre abogando por nosotros, y que esperamos tu venida, Señor, para que nos encuentres, Señor, sin mancha y sin arruga, dándote la honra y la gloria. Amén y amén.